¿Ya se ve bien? Ya, enciendan su cámara, por favor. Enciendan su cámara. ¿Se ve la imagen? Chicos, Sí, profe. ya, enciendan su cámara, Sí, pues profe. la cámara apagada. A ver, Acosta Daniela, Carranza, estamos perdiendo tiempo ahí. Ya, jóvenes, como le decía, hoy día vamos a hablar sobre la evolución, ya sobre las pruebas de la evolución. Ya, ustedes saben pues que los seres vivos han sufrido cambios a través del tiempo, ¿no? Precisamente de eso se trata la evolución, ¿no? Ya, entonces, al conjunto pues de cambios que han sufrido los seres vivos a través del tiempo, ya se le llama pues evolución. Ya, existen varias teorías evolutivas, ¿no? Vamos a hablar sobre el transformismo, ya, o también llamado lamarquismo, o teoría de la generación, de la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, ya, de Jean-Baptiste Lamarck, del darwinismo de Charles Darwin, el neodarwinismo, el mutacionismo y por ahí algo de otras doctrinas. Miren, acá por ejemplo vemos en el caso del hombre, ¿no? Cómo desde el Australopithecus ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ya Australopithecus afarensis, ¿no? Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, ¿ya? Y ha ido pues evolucionando también el tamaño y la forma de su cráneo. Ya, entonces miren, Jean-Baptiste Lamarck sostiene pues que el llamado transformismo, donde dice pues que todos los rasgos que desarrollan las especies, ya, o cambios o modificaciones, se van a heredar o van a ser transmitidos a la descendencia, ¿no? Por decir, él ponía el ejemplo de las jirafas de cuello, de por qué tienen su cuello tan largo, ¿no? Decía que era porque lo estiraban continuamente para alcanzar los frutos de los árboles, ¿no? Y que esta característica ya se transmitía a los hijos. Ya, sin embargo, esto se descubrió que era falso, porque, por decir, ¿no? Todos esos rasgos que se adquieren en la vida, ya por decir, una persona, por decir, ¿no? Si hace ejercicio, tiene un cuerpo musculoso o se broncea demasiado en el sol, ¿no? Cuando tenga pues sus hijos no van a salir con su musculatura o con el bronceado de su piel, ¿no? Esa es solamente una particularidad externa, ya, que no es heredable, ¿no? Entonces, igual algo así pasaba con las jirafas, ¿no? Ya, entonces él decía que la influencia del medio en que se desarrollan las especies determinan estos cambios, ¿no? Y que estos cambios van a ser heredables, ¿no?
Entonces, pero él no supo explicar que esos cambios no se transmitían a la descendencia, así como decir, de manera externa, sino eso tenía que estar en los genes, ¿no? Ya, pero en esa época pues ni se conocía ni se sospechaba de la existencia de los genes, ¿no? Él decía pues que la función hace al órgano, o sea que el órgano se desarrolla o se atrofia según el uso y el desuso, ¿no? Si se usa, se desarrolla, y si no se usa, se atrofia. ¿Ya? Entonces, por eso dice, no esforzándose y usándolo, este animal lograría desarrollar su cuello y después lograría transmitir eso a sus hijos, ¿no? ¿Ya? Entonces, dice que los seres vivos se ven obligados a utilizar un determinado órgano, ¿no? Y eso determina su desarrollo, y que esa característica va a ser transmitida, pero eso es falso, como estoy poniendo el caso de la piel bronceada y la musculatura, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, ¿no? El caso de los venados, desarrollan sus cuernos porque lo necesitan, ¿no? Para la pelea. Acá el kiwi, por ejemplo, es un ave corredora, que igual que las avestruces, las ñandúes, que no han desarrollado sus alas porque no las utilizan, ¿no? Porque estas aves son corredoras. Ya, igual, ¿no? El gran desarrollo de las patas posteriores ha determinado que algunos animales, ¿no? Las desarrollen debido a su uso, ¿no? Ya, pero como le digo, estas características no son transmitibles ya, a la descendencia porque no están en los genes, ¿no? Pues en esa época pues no se conocía nada de los genes, ¿no? Y entonces por eso que esta teoría fue descartada, ¿no? Se le llama también lamarquismo o, o teoría de la herencia de los caracteres adquiridos o transformismo, ¿no? Defendida por Jean-Baptiste Lamarck. Jóvenes, después pasamos a la teoría más aceptada, la más fuerte, la más, se puede decir, científica, que hasta ahora tiene validez en la mayor parte, es la teoría de Darwin, ¿no? De Charles Darwin. Fue un naturalista inglés que en el año 1869, ya, en 1859, perdón, publica El origen de las especies por medio de la selección natural, ¿no? En este libro plantea tres cosas, ¿no? Ya plantea que dice que todas los organismos están sujetos a variabilidad dentro de su especie. Eso se le llama variabilidad intraespecífica. O sea que no todos los organismos de una población son iguales, no exactamente iguales. Por decir, en una manada de liebres, no todas las liebres son exactamente iguales, ¿no? Ya sea se diferencian en el color, en la forma de los ojos, ¿no? En la longitud de las orejas, pero algo tiene que haber diferente, ¿no? Es como los seres humanos, todos somos de la misma especie, pero no somos iguales, ¿no? El color de los ojos, no sé, la forma de la nariz, nuestra fisonomía es diferente, nuestra talla, nuestra estatura. Igual pasa en las plantas también, ¿no? No son exactamente iguales. Entonces, esto se le llama variabilidad intraespecífica, que está apoyada también por la reproducción sexual y la meiosis, que permiten, pues, la variabilidad genética, ¿no? O sea, el hecho de que no todos los seres vivos de una misma especie van a ser iguales. El otro principio de su teoría es la lucha por la existencia y la selección natural. Mire, no solamente Charles Darwin fue el fundador de esta teoría, sino también Alfred Wallace, ¿no? Alfred Wallace era también un naturalista inglés, también compatriota de Darwin, que hace sus estudios por su cuenta y llega a las mismas conclusiones que Darwin, ¿no? Ya, pero a Wallace no se le menciona mucho, no es tan conocido como Darwin, ¿no? Pero también es oportuno mencionarlo. Ya miren, entonces, como le digo, ¿no? La variabilidad intraespecífica
siempre hay diferencias entre los organismos de una población, ¿ya? La lucha por la existencia, chicos, las especies están continuamente amenazadas, ya, por diferentes factores que atentan contra su existencia, ¿no? La amenaza, por ejemplo, de los depredadores, ¿no? Que se los puedan comer, ¿no? La falta de agua, la sequía, la falta de alimento, las plagas, las enfermedades, ¿no? Son factores que siempre están en su contra, ¿no? Entonces, los seres vivos tienen que estar continuamente luchando para poder sobrevivir. ¿Ya? Entonces, de los que sobreviven, ¿no? Bueno, son los que logran reproducirse según la capacidad del medio ambiente. Y hay otros que simplemente mueren, ¿no? Mueren, ¿por qué? Porque no se adaptan a los cambios del medio ambiente. Entonces acá viene el otro factor, la adaptabilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que le llama la selección natural, o sea, la naturaleza selecciona lo más fuerte, ¿no? Los que se han logrado adaptar al medio ambiente, y los que no se adaptan, simplemente pues desaparecen, ¿no? Ya, o no encuentran su alimento, ¿no? Sufren enfermedades, ¿no? Son débiles, entonces mueren, ¿no? Eso se le llama la lucha por la existencia y la selección natural, ¿no? Ya, entonces, como dice ahí en la diapositiva, son muchos los que nacen, ¿no? Y los que logran adaptarse al medio ambiente, la naturaleza los selecciona, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y los que no se han logrado adaptar simplemente desaparecen o mueren, ¿no? Entonces eso es lo que le llama la lucha por la existencia, y esos que han logrado adaptarse pues se reproducen, encuentran pareja, ¿no? Ya. Y los que no, pues como está acá, ven este conejito acá que está con el corazón roto, ¿no? No han logrado encontrar pareja y no se ha reproducido. Ya por eso aquí dice, ¿no? Son muchos los que nacen, pero solo sobreviven unos pocos, ¿no? Los que han nacido con características que le permiten adaptarse mejor a su medio. Entonces, la selección natural consiste en eso, ¿no? Elimina a los que han nacido con características menos apropiadas para la supervivencia y solamente sobreviven los que se han adaptado mejor a su medio, ¿no? Y estas adaptaciones, estos cambios son graduales en el tiempo, estos no se llevan a cabo de un día para otro y son transmitidos a la descendencia, ¿no? Pero, jóvenes, Darwin en esa época no conocía de los genes, ya no hablaba nada de los genes, pero ya más o menos intuía ya que estos cambios, estas adaptaciones eran transmitidas por factores que estaban a nivel intracelular. Por ejemplo, recurre también al mismo ejemplo de las jirafas. ¿Ya? Pero él decía, a diferencia de la mar, que las jirafas de cuello largo y las que tenían el cuello un poco más corto, y era una característica que venía del nacimiento, ¿no? ¿Ya? O sea, no era que se adquiría durante la vida, ¿no? Y que se transmitía, ¿no? Sino que esto ya venía del nacimiento, ¿no? Entonces había jirafas que nacían con el cuello más largo y otras con el cuello más corto, ¿no? Y las que nacían con el cuello más largo eran las que tenían mayores probabilidades de sobrevivir, ¿no? Y las otras desaparecían con el tiempo. Eso es lo que quiere decir esta diapositiva, ¿no? Comparando la doctrina de Lamarck con la doctrina de Darwin, ¿no? Pues lo estoy resumiendo, esa era la diferencia, ¿no? Pues solo sobreviven y se reproducen más las de cuello largo. Pero esta característica ya estaba, esta modificación estaba ya en los genes, ¿no? Pero como le digo, Darwin en esa época no conocía, no conocía nada del ADN, ¿no? Ni la herencia, ni las leyes de la herencia de Mendel, ni de las mutaciones, ¿no? Pero ella más o menos intuía que por ahí estaba la respuesta, ¿no? Pero no se conocían ni los cromosomas, nada de eso, ¿no?
Ya, cuando ya llega el neodarwinismo o teoría sintética de la evolución, miren, el neodarwinismo es una mezcla entre la teoría de Darwin y la teoría mutacionista de Hugo de Bryce. Ya, en la teoría mutacionista de Hugo de Bryce, ¿no? Ya se explican los cambios que suceden a los seres vivos a través del tiempo, a través de la genética, ¿no? Entonces decía que estos cambios están en los genes, ¿no? En el ADN, que a su vez pues forma los genes. Pues, un gen se puede definir como un segmento funcional de ADN, y entonces un conjunto de genes van a formar el ADN y el ADN pues va a formar los cromosomas, ¿no? Entonces los cambios se sucedían a este nivel. Entonces para el neodarwinismo o teoría sintética ya permitía pues ya explicar a la luz, a explicar la evolución a la luz de la genética, ¿no? No solamente de la genética, también de la paleontología y de la filogenia, la paleontología, ¿no? La taxonomía también. Ya, entonces, colaboraban a estos cambios también la reproducción sexual y la meiosis, ¿no? Porque son procesos que permiten la variabilidad genética. Entonces, la teoría neodarwinista acepta que la selección natural es el principal motor de la evolución, ¿ya? Y también dice pues que los cambios se deben a mutaciones en la posa genética de las poblaciones, ¿no? Y acá está, por ejemplo, la mamá pato y papá pato y mamá pata se conocen y tienen a sus patitos, ya. Pero hay alguno pues que por ahí sale un poco diferente, es el patito feo, ya, y ese es el que está con mayores probabilidades de no sobrevivir, ¿no? Ya miren, estas mutaciones, chicos, se llevan a cabo a nivel de los genes, ¿no? Entonces ustedes saben que el ADN se puede definir como un filamento de ADN, ¿no? Como una secuencia de genes, o como un resultado de la condensación de la cromatina. Ya, entonces basta que en esta secuencia de genes, chicos, haya un cambio, como el que ocurre acá, por ejemplo, ¿no? En esta base nitrogenada, que ya acá ha habido una alteración con respecto al ADN sin mutar, para que la especie tenga nuevas características, ¿no? Ya, acá, por ejemplo, el caso de los escarabajos, ¿no? Dice, algunas mutaciones o cambios provocan la muerte, pero otras en sí no son buenas ni malas, ¿no? Todo dependerá del medio ambiente donde vive. O sea, pueden o no pueden influir positivo o negativamente eh, sobre la variabilidad de los organismos, ¿no? Miren, esto de la herencia ya es una cuestión al azar, ¿no? Ya, para formarse pues los gametos, óvulos y espermatozoides en la reproducción sexual, ¿no? Y para que se combinen ya con aportando pues el padre sus características y la madre sus características, ¿no? Hay infinidad de posibilidades de combinación, ¿no? Y ahí esa pues es una de las raíces de la variabilidad, ¿no? Las mutaciones, la recombinación genética durante la meiosis. O sea, la meiosis es un proceso de división celular que se presenta en los seres vivos que se reproducen sexualmente, ¿no? A través de la meiosis se producen espermatozoides y óvulos, ¿no? Cuando al unirse en la fecundación, entonces los hijos salen con características mezcladas, ¿no? Y ahí está el neodarwinismo, ¿no?
Por ejemplo, acá el caso de los ratones, no, los ratones en un fondo blanco y los ratones de lomo blanco tienen mayores probabilidades de sobrevivir que los de lomo oscuro, ¿no? Y acá al revés, en un fondo oscuro, los ratones oscuros tienen mayores probabilidades de sobrevivir que los blancos, ¿no? Porque los blancos son más visibles a los depredadores, ¿no? Y acá al revés, los oscuros son más visibles a los depredadores, ¿no? Entonces, eso es lo que le llaman el camuflaje, ¿no? Entonces, eso también, el fenotipo es el que influye también en la supervivencia, ¿no? Y por consiguiente es un rasgo que se han adaptado mejor al medio, ¿no? La teoría neutralista dice pues que, de Moto Kimura, dice pues que los cambios que pueden sufrir los seres vivos a través del tiempo, ¿no? Pueden o no pueden transmitirse, y si se transmiten, prácticamente no influyen en la sobrevivencia de la especie, ¿no? O sea, son neutrales. Eso es lo que más o menos quiere decir la teoría neutralista, ¿no? Y dice que los cambios son regidos por la suerte, ¿no? Por el azar, por decir así. O sea, estos cambios pueden favorecer como no pueden favorecer a la supervivencia, ¿no? Y ahí está, ¿no? Dice, las mutaciones no se transmiten ni heredan a la descendencia. Y en el caso de que se hereden, pueden o no pueden influir sobre la supervivencia de los organismos. O sea, pueden favorecerlos como no pueden favorecerlos. Simplemente son cambios que no tienen casi repercusión en los seres vivos, ¿no? Ya no provocan grandes cambios en el fenotipo, o sea, en la apariencia de los seres vivos. Ya, entonces acá hay algunas otras más o menos sobre el neutralismo. Ya saben que el mutacionismo fue pues defendido por Hugo de Bryce. Decía pues que consideraba que la selección natural era el motor de la evolución, pero esta evolución era originada por mutaciones, o sea, cambios a nivel de los genes en los cromosomas de la célula de los seres vivos, ¿no? O sea, cambios a nivel de la posa genética de las poblaciones. Ya, entonces, Hugo de Braya se basa en el darwinismo, ¿no? En el darwinismo y también en la genética, ¿no? De Mendel, ¿no? Chicos, dentro de las pruebas de la evolución existen las llamadas pruebas paleontológicas, ¿no? Las que se refieren a los fósiles, ya las pruebas, las pruebas anatómicas, donde se habla de órganos análogos y órganos homólogos. Ya, por ejemplo, acá tenemos órganos análogos, órganos que tienen estructura parecida pero diferente función, ¿no? Y son una prueba de la evolución divergente. Por ejemplo, acá, miren, tenemos el brazo del hombre, tiene el húmero, el cúbito radio, el carpo, la muñeca, las falanges, ¿no? Falanges, falangetas, falangines, ¿no? Miren, y la pata del gato es parecida en su estructura, miren. Igual pasa con la aleta de la ballena y el ala del murciélago, ¿no? Tienen estructura ósea parecida, pero diferentes funciones, ¿no? ¿Por qué? Porque se han adaptado a medios ambientes distintos, ¿no? A eso se le llama eh, órganos homólogos, o sea, estructura parecida, pero diferente función, ¿no? En el caso del brazo del hombre, pues sirve para coger objetos, y sirve como equilibrio en el andar. Ya el gato, pues las patas sirven para correr, tienen otra función diferente. Acá la aleta de la ballena sirve para nadar y el ala de murciélago para volar, ¿no? Estructura parecida, pero diferente función. Esos son los órganos, se llaman órganos homólogos. Existen los órganos homólogos, los análogos y los vestigiales. Y ahí está, órganos homólogos. En el caso de los órganos análogos, chicos,
¿no? Por ejemplo, como lo de acá arriba, el topo mamífero y el grillo topo. Y el grillo topo tiene unos apéndices que sirven para escarbar la tierra, totalmente, de estructura totalmente diferente a las garras de los topos, ¿no? Que también sirven para escarbar, ya, pero tienen la misma función. Entonces son órganos que tienen diferente estructura, pero la misma función, ¿no? Estamos frente a órganos análogos, ¿no? Estos son órganos análogos, ¿no? Diferente estructura, la misma función. Es lo que pasa con el ala del ave, el ala del murciélago, el ala de las mariposas o de los insectos. Ya tienen diferentes estructuras, pero la misma función. Entonces son órganos análogos, ¿no? Los de abajo son órganos homólogos. Ahí está, órganos análogos, ¿no? Diferente estructura, pero la misma función. Las alas de un ave, de un murciélago, de un insecto y de un murciélago, ¿no? Son internamente muy diferentes, pero tienen la misma función, todas las funciones de volar, ¿no? La prueba embriológica, chicos, ya se dice pues que en el estadio de embrión, ya animales, por ejemplo, como el pez, la salamandra, las tortugas, el pollo, el cerdo, la vaca, el conejo y el ser humano, en el estadio de embrión, miren, se parecen mucho, ¿no? Miren acá, ¿ve? Se parecen. Ya se van diferenciando ya cuando el feto se va desarrollando, ¿no? Pero en el estadio de embrión se parecen bastante. Miren. Eso se le llama la ley de la patrogonía, ¿no? O de la recapitulación de Haeckel, ¿no? Acá está, ¿ves? El embrión del pez, ¿no? El embrión del pollo y el embrión humano, miren, se parecen mucho en ese estadio, ¿no? La prueba bioquímica nos dicen pues que organismos tan diferentes, por ejemplo, como los protozoarios y el hombre, y producen sustancias como por decir la trixina, ya, o por ejemplo las esponjas, que son seres animales muy primitivos con respecto al hombre, ya a los mamíferos también producen amilasa, ¿no? Siendo organismos tan distintos. El ADN también es prácticamente el código genético, es parecido, casi tiene la misma composición, ¿no? En todos los seres vivos, desde los más primitivos hasta los más complejos como el hombre, ¿no? Las hormonas también son parecidas, ¿no? ¿Ya? Las enzimas y las coenzimas también en casi todos los animales son parecidas, ¿no? El ADN ni hablar, ¿no? El código genético. Las pruebas biogeográficas pues nos dicen, por ejemplo, que animales tan distintos que viven ahora, por ejemplo, en el África y en América, ya siempre han tenido un origen común, sino que han quedado aislados cuando los continentes se han separado, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los dromedarios, de los camellos, con relación a los camélidos de América, ¿no? La llama, la alpaca, la vicuña, etcétera, ¿no? No eran inicialmente tenían un origen común cuando los continentes estaban unidos, ¿no? Pero una vez que se separaron, quedaron aislados y cada uno siguió su propio desarrollo evolutivo, ¿no? Esta es lo que le llaman la prueba biogeográfica, ¿no? Y acá está, ¿no? La vicuña, la alpaca, el guanaco, la llama, ¿no? Se parecen bastante a los camellos y los dromedarios, ya ambos son camélidos, ¿no? Y entonces cuando quedaron aislados, cada uno siguió su propia evolución, ¿no? Pero tuvieron un origen común. Esa es una prueba biogeográfica. ¿Ya, chicos? Ahora sí, ya no ha quedado mucho tiempo para las preguntas porque el tema es amplio. A ver, vamos a ver. Ahora sí, participando todos. Vamos a ver, dice la pregunta 1, dice acá, en la evolución señala la alternativa correcta. Darwin, la naturaleza selecciona las mejores especies, verdadero, ¿no? La mar, herencia de caracteres adquiridos, también verdadero.
Malthus, a mayor población, mayor lucha por la existencia, también es verdadero. Clemente Malthus, ¿no? La teoría de las poblaciones. Neodarwinismo, la variación de genes se hereda. ¿Cuál sería entonces la respuesta? ¿Cuál sería? La E. La letra E, ¿no? Todo es verdad. Todo es verdad. Voy a hacerlo rápido, ¿no? Por cuestiones de tiempo, chicos. A ver, todos participando también, chicos, participen. La ley de las características adquiridas fue planteada por, ¿quién lo planteó? La ley de la La herencia. E. ¿Cuál? La E. Ah, la E. Jean Bautista Lamarck, ¿no? Teoría de la herencia y los caracteres adquiridos, ¿no? También llamado transformismo, ¿no? ¿Ya? O lamarquismo. Tiene varios nombres. Lamarquismo, teoría de la herencia y los caracteres adquiridos, o transformismo. A ver, la 3 no pertenece a Charles Darwin. Los individuos presentan ligeras variaciones por lo menos al nacer. Las características adquiridas son heredadas. Dice, nacen más de los que pueden sobrevivir. Existe una lucha por la supervivencia. Selección natural. ¿Cuál sería? La B, profe. ¿La cual? ¿Cuál? La B, profe. La B, ¿no? Las características adquiridas son heredadas, ¿no? Los individuos presentan ligeras variaciones por lo menos al nacer. Nacen más de lo que pueden sobrevivir. Existe una vida. Claro, sería la letra B, porque esa propuesta ya viene con Hugo de Bray, ¿no? Ya, Hugo de Bray, ¿no? Con el mutacionismo, ¿no? Entonces sería la letra B, ¿no? Muy bien. Son fuerzas de la evolución, excepto. ¿Cuál sería ahí? La C. Ahí es la E, ¿no? Es la adaptación. Esa no es una fuerza. Si ustedes leen el libro, se van a dar cuenta que la E no está dentro de la fuerza de la evolución. Además, sí, ¿no? Las mutaciones, la selección natural, la deriva genética, la migración genética. La deriva genética, chicos, es un principio por el cual dice que los genes, a través del tiempo, ellos solitos se van autoeliminando, ¿no? Los genes que no sirven van desapareciendo y solamente quedan los que son útiles, ¿no? Algo así, ¿no? Y eso es un proceso a través del tiempo. Y eso también ocurre al azar, ¿no? Al azar. A ver, la teoría que rechaza el principio Lamarck de la herencia de los caracteres adquiridos y admite que las variaciones sobre las que actúa la selección natural se heredan, La E, profe. según las leyes de Mendel. Sería... La E, profe. Ah, claro, ¿no? La E es una mezcla de darwinismo con las mutaciones, ¿no? Defendida por Hugo de Bray. Eso voy a preguntar en la práctica calificada, sería la E, neodarwinismo. A ver, según los postulados de Darwin, los cambios paulatinos para formar nuevas especies se deben a ver, dice la lucha por sobrevivir, los recursos no renovables, las mutaciones genéticas. ¿Cuál sería? Las mutaciones genéticas. La letra, la lucha por... La C. ¿Ah? La C. No, eso no lo dijo Darwin, eso lo dijo Hugo de Bray con su teoría mutacionista, ¿no? La lucha por sobrevivir. Claro, la A es la lucha por sobrevivir. La A. Claro, la A. A ver, los aletas, eso es lo que determina los cambios, ¿no? La lucha por sobrevivir. Y a ver, las aletas de peces y delfines se deben a un proceso conocido como, ya miren, órganos que tienen estructura parecida, pero diferente función. Las aletas de los peces, tienen estructura diferente, pero la misma función, ¿no? Ya, ambos son nadar. Entonces, eso estamos ahí frente a los órganos análogos, ¿no? No, las aletas de los delfines y de los peces tienen estructura muy diferente, pero ambos sirven para nadar. Eso se le llama órganos análogos, ¿no?
Y los órganos análogos son pruebas de evolución convergente, ¿no? Ya, porque se han adaptado a un mismo medio, en este caso es el agua, ¿no? Ya. Y finalmente, el término especiación se refiere a aparición de órganos a partir de células, la adaptación de un ser a su medio ambiente, cambios de un animal en su conducta alimenticia, hibridación, formación de nuevas especies. ¿Cuál sería? Eso está fácil. Especiación, su mismo nombre lo está diciendo. Sería formación de... La E, profe. Claro, formación de nuevas especies. ¿Ya, chicos? Ah, ojo, también no se olviden de los órganos residuales o vestigiales, ¿no? Son aquellos órganos que que a través del tiempo, ¿no? Por su falta de uso, ¿no? Se han atrofiado, como es el caso, por ejemplo, de la muela del juicio, ¿no? Los vellos del cuerpo, ¿no? Las orejas, etcétera, ¿no? Eso es lo que le llaman los órganos residuales o vestigiales. ¿Ya? La nariz, ¿cómo se llama? El hueso coxis, ¿no? El apéndice, se cree que son órganos vestigiales o residuales, que le llaman, ¿no? Ya, jóvenes, ahí nos quedamos. Entonces, repasen para su práctica calificada. ¿Ya, chicos? Ya, jóvenes, nos vemos. Hasta luego, profesor. Ya nos vemos. Cuídense.